es el año 1945. ¿Sí? ¿Algunas de ustedes se acuerdan o podrían hacer un breve resumen de lo que vimos la última clase previo a las vacaciones? ¿Más o menos? ¿Qué habíamos trabajado? ¿Qué habíamos hablado? A ver, no se acuerdan de nada. ¡Ah! No sé si era sobre el golpe de Estado. Ajá, bueno, el golpe de Estado de qué Era año, el último. Bianca? No me acuerdo. De 1943. Sí. ¿Quién había participado o qué personaje significativo entraba en la escena política ahora? Perón. Perón, muy bien. ¿Y qué pasaba con ese Perón? ¿Qué empieza a hacer durante esos años? Ha ido como ocupando diferentes cargos. Tenía varios cargos, le habían Muy bien, asignado creo que 4. ajá. Va a empezar a ascender políticamente. ¿Se acuerdan de eso? Que va a llegar en un momento a ocupar 4 cargos a la vez. Y es en uno, que es cuando se desempeña como secretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde él lleva a cabo medidas a favor de los trabajadores. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Eran un montón. Que los trabajadores tenían que trabajar 8 horas. Bueno, jornada laboral de 8 horas. ¿Cuál más? Salarios mínimos. Bien, También salarios que mínimos. Paula. Descanso dominical. Descanso dominical. Pago del aguinaldo. Aguinaldo. Muy bien, aguinaldo. Las vacaciones pagas. Vacaciones pagas. Jubilación. Ajá, muy bien. Jubilación. Las negociaciones entre los patrones y los obreros. Perfecto. Negociaciones colectivas entre patrones y obreros. Muy bien. ¿Y se acuerdan que... laboral. Bueno, estabilidad laboral, muy bien. Y ustedes han analizado uno en particular. ¿Cuál era? Derecho a la huelga. ¿Cuál, Sol? Derecho a la huelga. Bueno, el derecho a huelga es muy significativo, muy bien. Pero hay una medida que ustedes han analizado en las actividades, que era el estatuto de ¿qué? ¿Quién se acuerda? No. El estatuto del peón. Estatuto del ¿Se acuerdan de eso? Que han trabajado Sí. y han podido comparar. ¿Sí? Muy bien, bien. El tema de hoy es significativo, ¿sí? Porque muchos historiadores lo consideran como el año en el que nace el peronismo. ¿Sí? Es un año muy significativo también, ¿por qué? Porque en el contexto internacional, ¿qué está pasando? ¿Quién recuerda? ¿Qué está terminando? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Andrea. Apareciste, Andrea. Pusiste el reloj hoy, me parece. Muy bien. 1945, entonces, en el contexto internacional, tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de ese año, ya se veía que los aliados iban a triunfar. Y la Argentina, para evitar el aislamiento diplomático y para después ser admitida en la ONU, le va a declarar la guerra al eje. ¿Sí? El gobierno de Farrell le declara la guerra al eje. Acuérdense que el eje estaba integrado por Alemania, Italia y Japón. ¿Sí? Y los que se oponían al gobierno de Farrell sostienen que esta postura que él tiene es oportunista. ¿Sí? La oportunidad de que la Argentina no quede aislada, de colocarse bien a nivel mundial, hace que él le declare la guerra al eje. ¿Sí? Vamos a ver qué hace la oposición en este año. ¿Sí? Siempre voy a hablar de 1945. En el mes de junio,
los empresarios del sector industrial van a publicar en el diario más conocido de la época, que era el diario La Prensa, un manifiesto. Se va a llamar Manifiesto de las Fuerzas Vivas. Les pido que lo subrayen, que lo resalten, ¿sí? En donde, ¿qué hacen en ese manifiesto? Se pronuncian en contra de la política social de Perón. ¿Bien? Acuérdense que eran uno de los que no estaban de acuerdo con las medidas que él había tomado, ¿sí? ¿Qué hace Perón ante esta publicación? Empieza a dar discursos cada vez más agitativos, ¿sí? Cada vez más en contra de este sector empresarial. Y sostenían que el poder tenía que ser entregado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que yo les conté que la institución más idónea para sacar al país de la crisis es el ejército? ¿Sí? En este caso el ejército está en el poder, con Farrell. Estamos en una dictadura todavía. Entonces la oposición, ¿qué sostiene? Que el otro organismo que puede provocar o que puede generar paz es la Corte Suprema. Entonces piden que el poder pase a ese organismo, ¿sí? Todo eso en junio. En septiembre de ese mismo año, estamos hablando del 45, los opositores van a realizar una marcha que se va a llamar Marcha de la Constitución y la Libertad, reclamando que se entregue el poder a la Corte. ¿Sí? Como no hay respuesta por parte del gobierno, en junio, en septiembre vuelven a unirse para pedir que el poder pase a la Corte. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué hace el gobierno frente a esta actitud? Va a establecer el estado de sitio y va a intervenir las universidades. ¿Por qué, chicas? ¿Qué les parece? ¿Por qué intervendrán las universidades? ¿Qué tienen que ver las universidades aquí? ¿Profe? Sí, Andrea. ¿A qué se refiere con intervenir las universidades? O sea, ¿qué hacían? Que pasan a estar en manos del gobierno, que el gobierno las interviene, ¿sí? Puede ser como para controlar las ideas, porque, Bien. o sea, ocurrió mucho tiempo en los estados de dictadura, donde atacaban las universidades porque pensaban que en las universidades habría ideas, etc. Bien, Juliana, tiene que ver con eso. Piensen que las personas que reclaman son personas que han estudiado, en su mayoría, o que pertenecen a la clase media y a la clase alta, ¿sí? Entonces, si yo intervengo en las universidades, no permito que critiquen, no permito que piensen, no permito que cuestionen. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y el estado de sitio, ustedes saben que es una facultad que tiene el Estado, donde se prohíben las garantías, los derechos y los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Que es una virtud, no, que es una atribución que tiene el ejército, ¿sí? O el país, o el Estado. Puede declarar el estado de sitio cuando lo considere necesario, ¿sí? Sin embargo, al poco tiempo, el Estado va a cambiar su actitud. Va a ver la reacción de la población y va a decidir destituir a Perón de todos sus cargos. El 9 de octubre. Siempre hablamos de 1945, recuerden.
lo destituyen y 3 días después lo envían detenido a la isla Martín García. No sé si yo les conté dónde queda esa isla. Es una isla que queda entre Buenos Aires y Uruguay, en el Río de la Plata. ¿Sí? En esa isla o a esa isla iban todos los presos políticos. Imagínense si ahora tendríamos que llevar a presos políticos a esa isla. Estaría un poquito desbordada. ¿Sí? Entonces lo llevan preso. Ellos consideraban que aislándolo a Perón, la población iba a calmarse, ¿verdad? Y al poco tiempo iban a poder llamar a elecciones y permitir que vuelva la democracia. Sin embargo, estas noticias de la destitución de Perón y su posterior encarcelamiento van a provocar descontento. ¿En quiénes? En los obreros, en la clase obrera. ¿Sí? Debido a esta situación, los dirigentes sindicales deciden convocar a una huelga general para el 18 de octubre. Pero los trabajadores no estaban dispuestos a esperar y llevan a cabo esta huelga general el 17. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es fácil, ¿sí? ¿Qué pasa ese 17 de octubre? Los obreros de todo el país se unen en la Plaza de Mayo para pedir y exigir la liberación de Perón. Si ustedes ven ahí, yo les he compartido un book de fotos, podríamos decir, o unas imágenes que tienen que ver con este 17 de octubre. ¿Sí? Hay una noticia del diario Clarín, no sé si prestan atención ahí, que dice: una multitud pidió en Plaza de Mayo la libertad de Perón. ¿Sí? O la que está abajo, de Noticias Gráficas, que dice: Perón internado en el hospital militar, que tiene que ver cuando lo llevan o lo apresan en la isla Martín García. ¿Sí? Ahí hay otras imágenes que tienen que ver también con esta fecha particular. Si ven hacia su izquierda, hay una foto de una multitud reunida frente a la Casa Rosada. ¿Sí? ¿La pueden ver? ¿Me van siguiendo? Ahí les marco yo con el cursor. La que le sigue es la celebración de un Día de la Lealtad celebrado años posteriores. Abajo van a ver un tranvía lleno de obreros que se dirigen a la Plaza de Mayo a protestar y a exigir que liberen a Perón. Si ustedes ven un poquito más en profundidad, tiene una imagen de Perón arriba, ¿sí? Un cuadrito de Perón. ¿Qué pasa ante esa situación de que la población se reúne? Se reúne en una cantidad nunca antes vista, ¿sí? Y además, era la primera vez que la clase trabajadora podía protestar sin que fueran reprimidos. ¿Sí? Recuerden que Perón les había dado, como han dicho muy bien ustedes, el derecho a la huelga. ¿Sí? Ante esta situación, Farrell, que está en el poder, después de varias negociaciones, lo libera a Perón. Perón vuelve a Buenos Aires y da un discurso en la Casa Rosada para todos estos obreros que habían pedido su liberación. A partir de ese día, se lo conoce al 17 de octubre como el Día de la Lealtad Peronista. Y eso sí, subráyenlo, resáltenlo, porque es ahí donde consideran que nace el peronismo.
¿sí? Que nace esta devoción al líder. Nace esta lealtad, el serle fiel. Si ven en las imágenes que yo les he puesto, hay uno que dice lealtad, ¿sí? Y abajo hay una imagen muy significativa que ustedes la van a tener que trabajar, que es la que muestra a los obreros. ¿En dónde? A ver, ¿quién puede describir? ¿Dónde están los obreros? Es esta imagen que les muestro aquí. Como en una fuente. Ajá, muy Puede bien. ser apoyándolos, o sea, con los pies descalzos. En el Claro, agua. la imagen se llama las patas en la fuente. ¿Sí? Y tiene que ver con que ese día hacía demasiado calor y ante la espera de la liberación de Perón, estos obreros deciden calmar su calor metiendo sus patas o sus pies en la fuente. ¿Sí? Es bien significativa, ustedes la van a tener que analizar después. Si ustedes observan también cómo están vestidos los obreros. ¿Con trajes? Claro, están vestidos con trajes. Y eso tiene que ver con lo que representa Perón para ellos. ¿Sí? No están vestidos con su ropa de trabajo. Están vestidos de forma elegante, porque van a defender a su líder. ¿Sí? No es significativo y no es casual. ¿Qué pasa entonces después de esa movilización? El gobierno militar decide convocar a elecciones para febrero del año 46. Hasta ese momento, Perón no tenía un partido formado. Bien, el partido peronista no existía todavía. Él se va a presentar a las elecciones, obviamente porque está agigantado ante esta situación, con una coalición de partidos. El partido tiene un nombre largo, ¿sí? Se llamaba Partido Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. Pero resúmanlo como Partido Laborista, ¿sí? Para que no se hagan lío. Ese nombre proviene, obviamente, del laborismo inglés, que significa trabajo. Entonces, obviamente, Perón va a tomar ese nombre porque va a ser representativo para él, ¿sí? Y los opositores a Perón se van a unir al Partido de la Unión Democrática. ¿Quiénes van a integrar esa Unión Democrática? Algunos socialistas, algunos comunistas, algunos de la Unión Cívica Radical, que acuérdense que ustedes deben haber escuchado nombrar que siempre hay un tire y afloje entre peronistas y radicales, ¿sí? Los radicales van a formar parte del partido opositor. Se van a celebrar las elecciones el 24 de febrero de 1946 y la fórmula que va a triunfar va a ser la de Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano. Quijano formaba parte de la Unión Cívica Radical, ¿sí? No es ningún tonto a la hora de armar una alianza. Lo significativo, chicas, es que va a triunfar en 13 de las 14 provincias que tenía el país en ese entonces. ¿En cuál no habrá triunfado? A ver, ¿qué piensan? Que hasta el día de hoy sigue siendo como antiperonista. No sé, voy a tirar cualquiera. Buenos Aires. No, Buenos Aires es peronista por excelencia. A ver. ¿Mendoza? No. Córdoba. Córdoba, muy bien. Córdoba va a ser la única provincia en donde Perón no va a ganar.
pero además de ganar en las provincias, va a obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso. No sé si ustedes saben, pero cuando uno tiene la mayoría en el Congreso, puede, o mejor dicho, tiene ventajas a la hora de aprobar leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que pertenezcan a su partido van a aprobar las leyes que manifieste Perón. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos a llegar con la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿Cómo se llamaba el partido donde estaban los socialistas, los comunistas? Unión Democrática. Gracias. De nada. Y el de Perón, Partido Laborista. Tiene otro nombre más largo, pero lo resumimos ahí. ¿Sí? Con esta clase vamos a empezar a hablar de peronismo durante un tiempo largo. ¿Sí? Porque Perón acaba de llegar a su primera presidencia y va a tener 2 consecutivas y una más años posteriores. ¿Sí? Es un personaje que genera muchas controversias, chicas. Si ustedes preguntan a su familia, habrán algunos que lo quieren un montón, habrán otros que no, ¿sí? Ha sido muy cuestionado, pero también muy querido. Y eso llama mucho la atención. Acabamos de ver, o ya ustedes ya han visto, que él tiene una decisión importante tomando medidas a favor de la clase trabajadora. ¿Sí? Ya vamos a ver después qué pasa con las mujeres, que va a ser otro sector que también lo va a apoyar. ¿Sí? Bien. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Ya van a tener la clase en la plataforma, van a tener un videíto que si pueden, les aconsejo que lo vean, les va a ayudar mucho después para realizar la tarea. Es un poquito largo, pero bien interesante. Les cuenta los sucesos hora a hora del 17 de octubre. ¿Sí? Hay personajes que hablan sobre qué opinan de este acontecimiento, hay historiadores, hay sociólogos, bueno, es un poquito largo, como les digo, pero bien interesante. ¿Sí? Y la actividad la van a realizar de a 2, va a ser para entregar, y en este caso van a tener que entregar todos los puntos. Todos son para producir, para interpretar, para responder, ¿sí? Y el último, que me parece que es el que más me va a interesar, es que ustedes puedan elaborar la tapa de un diario sobre este acontecimiento tan significativo. ¿Sí? Ahí yo les he puesto las indicaciones. ¿Qué elementos tienen que tener? Ustedes van a ser las periodistas que van a contar qué pasó ese 17 de octubre. ¿Sí? Pero además de contar qué pasó, van a tener que tener una postura. Si están a favor de ese acontecimiento o en contra. ¿Sí? Es como hablar de Clarín y qué sé yo, y otro diario que no sea tan peronista o antiperonista, ¿sí? Ustedes ya saben la información, entonces yo quiero que ustedes se pongan en la faceta de poder hacerlo y poder contar qué pasó tomando una postura, ¿sí? Si hay dudas o preguntas, me consultan por mensajería interna y si necesitan que hagamos otra videollamada, me lo comunican y lo hacemos, ¿sí? Pero me parece que el tema es bastante claro, no hace falta tanta explicación, ¿sí? Simplemente van a trabajar con cuestiones referidas a esto.